Estás agotado. Y no es el tipo de agotamiento que se cura con dormir. Es otro. Es el cansancio de darlo todo y recibir migajas. De ser el primero en aparecer y el último en ser considerado. De decir que sí cuando tu cuerpo entero grita que no. De disculparte por ocupar espacio. De justificar cada decisión como si vivieras en un juicio permanente donde tú siempre eres el acusado y el jurado nunca te absuelve. Eso no es generosidad. Eso es una herida abierta que aprendiste a llamar virtud. Reconócelo. Hay personas en tu vida que llaman cuando necesitan algo. Que desaparecen cuando no. Que reciben tu tiempo, tu energía, tu atención, y lo procesan como si fuera un recurso natural, abundante, gratuito, siempre disponible. ¿Y tú sigues ahí? Firme. Amable. Tolerante. Porque te dijeron que así se construyen las relaciones. Que así se gana el respeto. Que la constancia y la bondad, eventualmente, son recompensadas. Te mintieron. Desde pequeño. Con buenas intenciones, quizás. Pero te mintieron igual. Te dijeron que ser amable era la llave maestra. Que si dabas suficiente, recibirías de vuelta. Que la bondad era un escudo y la humildad una fortaleza. Que quien más cede, más gana. Lo repetiste. Lo practicaste. Lo convertiste en identidad. Y mientras tú construías ese altar a la amabilidad, otros aprendían un idioma diferente. Uno que nadie enseña en la escuela. Uno que no aparece en los libros de autoayuda que te vendieron. El idioma del poder real. De la percepción calibrada. De la señal que proyectas antes de abrir la boca, antes de entrar a la sala, antes de que alguien sepa tu nombre. Hoy ese idioma te lo traduzco yo. Sin suavizarlo. Sin empaquetarlo en positividad barata. Sin pedirte que te sientas bien con lo que vas a escuchar. Porque lo que estás a punto de recibir no es motivación. Es un diagnóstico. Y como todo diagnóstico real, va a incomodar. Va a rozar algo que preferirías no ver. Va a nombrar hábitos que reconocerás de inmediato, no porque seas débil de carácter, sino porque te los instalaron cuando eras demasiado joven para cuestionarlos. Programas de sumisión disfrazados de educación. Reflejos de rendición disfrazados de madurez. Esto es psicología oscura aplicada a dinámicas sociales reales. Es Maquiavelo sin filtro. Es la teoría del rango social que los primates llevan millones de años ejecutando, y que tú estás violando cada vez que pides perdón por existir, cada vez que explicas lo que no te preguntaron. Cada vez que toleras lo que merece consecuencias. Si buscas validación, apaga el video. Aquí no hay consuelo. Si buscas cirugía mental, quédate. Porque vamos a abrir el código, identificar los 7 hábitos que están destruyendo tu imagen y tu posición social sin que lo notes, y darte la táctica exacta, fría y calculada, para reescribir cada uno. La soberanía no es un estado de ánimo. Es una arquitectura. Y la tuya tiene grietas que otros ya encontraron antes que tú. Empieza el diagnóstico. Hay un experimento que los biólogos conductuales repiten con distintas especies y que siempre arroja el mismo resultado. Toman a 2 individuos del mismo grupo, de tamaño similar, sin diferencia física aparente. Pero uno de ellos ha sido condicionado a ceder. A apartarse. A bajar la mirada. Y el otro no. El resultado no es una pelea. No hay violencia. Solo señales. Posturas. Microsegundos de contacto visual. Y en menos de un minuto, la jerarquía está establecida. Sin palabras. Sin fuerza bruta. Solo señales. Eso mismo ocurre en cada interacción que tienes. En cada reunión. En cada conversación casual. En cada momento en que alguien decide si puede empujarte o no. No lo están pensando conscientemente. Es más antiguo que el pensamiento. Es el cerebro reptiliano escaneando el entorno, clasificando a cada individuo en la sala, dominante o sumiso, recurso o amenaza, lobo o presa. Y tú, sin saberlo, llevas años enviando el mensaje equivocado. Maquiavelo lo escribió en el siglo XVI con una claridad que todavía duele: el hombre que depende de la buena voluntad de otros para mantenerse en pie no tiene poder. Tiene préstamos. Y los préstamos se cobran.
Lo que él llamaba el príncipe que no puede sostenerse solo, hoy lo llamamos el hombre que necesita aprobación para actuar. El que espera validación antes de decidir. El que ajusta su comportamiento según el humor del cuarto. Ese hombre no es libre. Es predecible. Y lo predecible, en la matriz social, es lo primero que se explota. Carl Jung fue más cruel en su diagnóstico. Llamó a esto la persona, la máscara que construimos para ser aceptados. El problema no es que la máscara exista. El problema es cuando ya no sabes que la estás usando. Cuando confundes la máscara con tu rostro real. Cuando has estado tanto tiempo siendo lo que los demás necesitan que ya no recuerdas lo que tú eres sin audiencia. La integración de la sombra, en términos jungianos, es el proceso más letal y más necesario que un ser humano puede atravesar. La sombra es todo lo que reprimiste para ser aceptable. Tu agresividad. Tu ambición sin disculpa. Tu capacidad de decir no y sostenerlo. Tu indiferencia ante el juicio ajeno. Todo eso que enterraste porque te enseñaron que era malo, sigue ahí. Operando en silencio. Saboteado. Convirtiéndose en resentimiento, en pasividad, en una fatiga que no tiene nombre claro. Lo que vas a aprender en este video no es cómo ser cruel. Es cómo recuperar lo que ya es tuyo. Tu territorio. Tu tiempo. Tu imagen. Tu posición en la jerarquía social que ya existe, te guste o no, y en la que llevas demasiado tiempo ocupando el lugar equivocado. Advertencia final, lo que sigue va a destruir algunas creencias que quizás aún te son cómodas. Si no estás listo para dejar de ser víctima, si todavía necesitas que el mundo sea injusto para explicar tu posición en él, cierra el video. No hay juicio en eso. Pero si decides quedarte, lo que escucharás cambia las reglas del juego para siempre. El primero de los 7 hábitos empieza ahora. Hábito 1, la disculpa refleja. Te disculpas antes de hablar. Te disculpas antes de pedir. Te disculpas cuando alguien choca contigo en la calle y tú estabas completamente quieto. Te disculpas al inicio de los correos, al principio de las preguntas, antes de dar una opinión que nadie te pidió que suavizaras. Detente. Escúchate. ¿Cuántas veces al día dices perdón sin haber cometido ningún error? Cuenta. Es un ejercicio incómodo porque el número es alto. Mucho más alto de lo que estás dispuesto a admitir. Ese hábito no es cortesía. Es una señal de sumisión biológica tan antigua como la especie. Los primates de rango inferior desvían la mirada, encogen los hombros, exponen el cuello. Es el lenguaje corporal universal de la rendición preventiva. Yo no soy una amenaza. Por favor, no me ataquen. Tú haces exactamente lo mismo, solo que con palabras. Dices perdón como un ritual de capitulación antes de que nadie te haya atacado todavía. El cerebro paleomamífero que opera debajo de tu corteza racional no distingue entre una tribu prehistórica y tu oficina. Sigue calculando amenazas sociales como si la exclusión del grupo fuera una sentencia de muerte. Porque hace 50.000 años, lo era. Ser expulsado de la tribu significaba morir solo en la sabana. Así que el cerebro desarrolló un sistema de señales de apaciguamiento para mantenerte dentro del grupo. El perdón automático es uno de ellos. El problema es que ese sistema opera en un mundo que ya no existe. Y en el mundo que sí existe, los depredadores sociales no leen tu perdón como amabilidad. Lo leen como coordenadas. Saben exactamente dónde están tus límites, cuánta presión puedes recibir antes de ceder, qué tan fácil es desplazarte. La disculpa refleja no te protege. Te marca. Maquiavelo tenía una frase que resume esto con precisión quirúrgica: los hombres te pisotearán si saben que no hay consecuencias. Y la disculpa constante es la prueba más clara de que no las habrá. Ahora bien, la táctica no es volverse grosero. No es eliminar toda cortesía social. Es algo mucho más preciso y mucho más letal: el silencio táctico. El silencio táctico es la práctica de no llenar el espacio social con señales de apaciguamiento. Cuando alguien te interrumpe, no dices perdón. Te detienes. Lo miras. Continúas. Cuando alguien te pide algo que no puedes dar, no dices lo siento 1000 veces. Dices no puedo y cierras. Sin relleno emocional. Sin justificación adicional.
El silencio que sigue después de un no limpio y directo tiene más peso que cualquier explicación. El estado cero es la meta, una presencia que no pide permiso para existir. Que no se excusa por ocupar espacio. Que no emite señales de rendición preventiva. No es agresividad. Es neutralidad armada. Y en la jerarquía social, la neutralidad armada se lee como poder. Elimina el perdón automático de tu vocabulario esta semana. No gradualmente. Esta semana. Observa cómo cambian las interacciones. Observa quién se ajusta a ti y quién deja de intentar empujarte. Los resultados serán incómodos y reveladores en igual medida. El hábito 1 está diagnosticado. El bisturí ya entró. Hábito 2, la justificación sin interrogatorio. Nadie te preguntó por qué. Y ya estás explicando. Es que tuve mucho trabajo. Es que no pude porque estaba cansado. Lo que pasa es que yo pensaba que era diferente. Es que quise llamar pero. Es que la situación era complicada y no sabía cómo. Escúchate. ¿Cuántas oraciones tuyas empiezan con es que? ¿Con lo que pasa es? ¿Con quiero que entiendas que? Esas no son explicaciones. Son confesiones involuntarias. Le estás diciendo al otro, sin que te lo hayan pedido, que su juicio sobre ti te importa más que tu propio criterio. Que necesitas que comprendan tus razones para poder sentirte bien con tus decisiones. Que la aprobación de ellos es el tribunal de última instancia sobre tu conducta. Eso tiene un nombre técnico en psicología social, necesidad de validación. Y es uno de los vectores de apalancamiento más explotados por los depredadores relacionales. El mecanismo funciona así: cuando alguien sobreexplica, está enviando una señal de ansiedad. Y la ansiedad es información estratégica. Le dice al otro que eres más frágil en este punto de lo que aparentas. Que este tema te importa más de lo que quieres mostrar. Que si presionan aquí, cederás. No siempre lo hacen conscientemente. Pero la dinámica opera igual si el depredador es consciente o no. Maquiavelo lo articuló con la frialdad que lo caracteriza en El Príncipe: quien necesita que lo entiendan ya entregó la narrativa. Y quien controla la narrativa controla la relación. Siempre. Sin excepción. El que explica está defendiéndose de un cargo que nadie formuló en voz alta. Y defenderse de un cargo implícito es confirmarlo. Jung añadiría otra capa: la compulsión de justificarse nace de la sombra no integrada. De todo lo que decidiste que era inaceptable en ti y que ahora necesitas disculpar constantemente ante el juicio ajeno. La persona que está en paz con sus decisiones no las explica. Las toma, las ejecuta y sigue adelante. La persona que se justifica sin que nadie pregunte está en guerra consigo misma y usa al otro como árbitro de esa guerra interna. La táctica para revertir este hábito es la asimetría de información. Funciona así: toma una decisión. Comunícala en los términos mínimos necesarios. Cierra. No puedo. No voy. No es posible. Sin es que. Sin lo que pasa es. Sin quiero que entiendas. La ausencia de explicación no es descortesía. Es una declaración de posición. Le dice al otro que tu decisión no está en negociación, que no necesita su comprensión para sostenerla y que el silencio que sigue es definitivo. El estado cero en comunicación es este: hablar solo lo necesario y nada más. No para ser misterioso. Para ser implacable en la gestión de tu propia narrativa. Una prueba concreta para esta semana: la próxima vez que alguien te pregunte por qué no hiciste algo o por qué decidiste de cierta manera, responde con una sola oración sin subordinadas. Sin por qué. Sin es que. Solo el hecho. Observa la incomodidad. Esa incomodidad no es tuya. Es del otro, que esperaba poder usar tu explicación para redistribuir el poder de la conversación. No se la des. El hábito 2 está cortado de raíz. Hábito 3, la amabilidad sin filtro. Te enseñaron que la amabilidad era una virtud sin condición. Que ser bueno con todos, en todo momento, sin importar cómo te traten, era la marca de un carácter superior. Que los que ponen límites son egoístas. Que los que dicen no son difíciles. Que la disponibilidad total es generosidad y la generosidad es lo que te hace valioso. Ese fue el primer error que instalaron en tu código. Y ha sido el más costoso.
La amabilidad sin filtro no es virtud. Es un precio fijo. Y en economía social, lo que tiene precio fijo pierde valor. Tu atención, tu tiempo, tu disposición, tu energía relacional, todo eso repartido sin criterio, sin condición, sin escasez real, se vuelve ordinario. Predecible. Y lo predecible es lo primero que se toma por garantizado. Lo que se toma por garantizado es lo primero que se deja de valorar. Y lo que ya no se valora es lo primero que se descarta cuando ya no conviene. El parásito social no necesita que seas malo. Solo necesita que seas consistentemente disponible. Necesita saber que siempre dirás que sí. Que siempre atenderás el mensaje. Que siempre harás el esfuerzo adicional. Que nunca habrá consecuencias por tomar sin devolver. Esa predictibilidad es el contrato silencioso que le permite operar indefinidamente a tu costa sin ningún costo para él. Aquí entra la ley de la escasez aplicada a las relaciones humanas, que Maquiavelo entendió antes de que existiera la psicología conductual. Lo raro es valioso. Lo común es desechable. El príncipe que está disponible para todos pierde autoridad ante todos. El que regula su presencia, que aparece cuando decide y desaparece cuando decide, genera una tensión que ninguna disponibilidad total puede producir. No se trata de fingir frialdad. Se trata de construir escasez real basada en criterio genuino. No todos merecen el mismo nivel de acceso a ti. No todas las situaciones merecen tu mejor energía. No todos los vínculos tienen el mismo peso estratégico y emocional en tu vida. Tratarlos a todos igual no es equidad. Es la eliminación de toda jerarquía de valor en tus relaciones, lo que te deja sin ninguna palanca. La táctica es la siguiente: introduce fricción selectiva. No de forma hostil. De forma calibrada. Tarda más en responder a quien no ha demostrado reciprocidad. Prioriza con acciones, no con declaraciones. Sé visible para quien te aporta, invisible para quien solo consume. No lo enuncies. No lo expliques. Solo ajusta los flujos de atención de manera silenciosa y sostenida. La arquitectura mental del soberano no es la del hombre que rechaza a todos. Es la del hombre que invierte donde hay retorno y reduce el capital donde no lo hay. No por crueldad. Por cálculo. Por soberanía sobre su propio tiempo y su propia energía, que son los únicos recursos verdaderamente finitos que posee. Reescribe el código. La amabilidad con criterio no es frialdad. Es la forma más avanzada de inteligencia social que existe. El hábito 3 está intervenido. Hábito 4, el sí que cuesta tu identidad. Dices que sí cuando quieres decir no. Lo llamas flexibilidad. Lo llamas ser comprensivo. Lo llamas no querer conflictos innecesarios. Lo llamas madurez relacional. Lo llamas trabajo en equipo. Llámalo por su nombre real: miedo al conflicto disfrazado de generosidad. Miedo al rechazo disfrazado de apertura. Miedo a la desaprobación disfrazado de amabilidad. Cada sí que nace del miedo y no de la elección genuina es una renuncia de territorio. Y el territorio que abandonas en las relaciones no se recupera fácilmente. Los otros no registran conscientemente cada vez que cedes. Pero lo registran en un nivel más profundo, el mismo nivel donde se establece la jerarquía social sin palabras. Van aprendiendo dónde están tus límites reales. No los que declaras en abstracto, sino los que demuestras bajo presión. Y los límites que no sostienes bajo presión no existen. Carl Jung fue el primero en nombrar con precisión lo que ocurre a largo plazo en alguien que no puede decir no: la sombra crece. Todo lo que reprimes para ser aceptable, toda la irritación que no expresas, todo el resentimiento que tragas, toda la incomodidad que procesas en silencio, se acumula. No desaparece. Fermenta. Se convierte en pasividad agresiva, en sabotaje inconsciente, en una fatiga relacional que eventualmente explota de formas desproporcionadas o te consume desde adentro en silencio. El hombre que nunca dice no termina odiando a todos los que le dijeron que sí. Esta es la trampa más cruel del hábito. Porque el costo no lo paga el otro. Lo pagas tú. En energía, en tiempo, en identidad erosionada, en la distancia progresiva entre quien eres y quien actúa ser frente a los demás. Maquiavelo entendía que el poder de un gobernante se mide exactamente por su capacidad de decir no y sostenerlo. No ocasionalmente,
Sistemáticamente, el príncipe que puede ser presionado hasta ceder ya no es un príncipe. Es un recurso gestionado por los que saben cómo presionarlo. La táctica es lo que los estrategas llaman la reescritura del contrato relacional. Y funciona así, empieza con los pequeños. Los que tienen bajo costo social. Practica la frase corta y sin relleno. No puedo. No me interesa. No es buen momento. Sin disculpa adicional. Sin compensación emocional inmediata del tipo pero te ayudo con otra cosa. Solo el no. Limpio. Sostenido. Sin negociación en la siguiente oración. La incomodidad que sientes al decirlo no es señal de que estás haciendo algo malo. Es la resistencia de un programa que lleva años diciéndote que tu valor depende de tu disponibilidad. Esa resistencia es exactamente donde el trabajo comienza. El no es la frase más implacable del idioma humano cuando viene de alguien que no necesita justificarlo. El hábito 4 está desmantelado. Hábito 5, negociar tu propio valor. Sientes resistencia. Y bajas el precio. Alguien duda y tú agregas más. Alguien hace silencio y tú llenas ese silencio con ofertas adicionales. Alguien pone cara de no estar convencido y tú reduces tu tarifa, amplías el alcance, incluyes lo que no estaba en el trato original. Haces el esfuerzo extra no pedido para compensar una objeción que quizás ni siquiera era real. Esto no es estrategia de negociación. Es pánico ejecutado con aspecto de profesionalismo. Y el pánico tiene un olor. Los que saben leer dinámicas de poder lo detectan antes de que termines la oración. Saben exactamente lo que está ocurriendo, tú tienes más miedo a perder el trato que ellos. Esa asimetría de necesidad es la herramienta más letal en manos del que tiene menos urgencia. Porque el que necesita menos, siempre tiene más poder. Siempre. Esto es lo que los teóricos de la negociación llaman el punto de quiebre emocional, el momento en que uno de los dos participantes revela cuánto necesita el acuerdo. Ese momento define quién va a pagar el costo real del trato. Y cuando tú bajas el precio sin que te lo pidan, estás marcando tu punto de quiebre con letras mayúsculas. Maquiavelo lo formuló en términos de principado, pero la lógica es idéntica, el que necesita la alianza más urgentemente pagará el mayor tributo por ella. No porque sea justo. Porque es la mecánica natural del poder entre dos voluntades cuando una es más hambrienta que la otra. El apalancamiento real funciona en dirección opuesta a tu instinto actual. En lugar de agregar, quita. En lugar de extender la oferta, hazla más escasa. En lugar de llenar el silencio con más concesiones, deja que el silencio trabaje para ti. El vacío en una negociación no es un problema a resolver. Es un instrumento de presión que opera solo si tienes la disciplina de no llenarlo. La táctica concreta es esta: establece tu valor, comunícalo con claridad y mantén silencio después. No el silencio incómodo del que no sabe qué más decir. El silencio calculado del que sabe que lo que ofrece tiene el valor que declaró y que reducirlo sería una mentira sobre ese valor. Si el otro no acepta, no bajes el precio. Ajusta la relación. No todos los tratos valen más que tu posición. Esto aplica a las negociaciones comerciales. Aplica a las relaciones personales. Aplica al modo en que presentas tus ideas, defiendes tus criterios, o simplemente te mantienes firme cuando alguien intenta redefinirte. Tu valor no es lo que declaras en el mejor momento. Es lo que sostienes bajo presión. El hábito 5 está neutralizado. Hábito 6, la sobreexposición emocional. Les cuentas demasiado. Tus problemas. Tus inseguridades. Tus planes antes de ejecutarlos. Tus miedos con nombre y apellido. Las razones por las que las cosas te afectan. Lo que te duele. Lo que no has superado todavía. Lo que te preocupa del futuro. Y lo llamas apertura emocional. Lo llamas autenticidad. Lo llamas construir vínculos reales. En algunos contextos, con las personas correctas, eso es exactamente lo que es. El problema es que tú no haces esa distinción. Compartes con casi todos. Con el compañero de trabajo. Con el conocido de redes. Con el familiar que no ha demostrado reciprocidad. Con el nuevo vínculo que todavía no tiene historial suficiente para merecer ese nivel de acceso.
Y eso, en la matriz social, no es vulnerabilidad valiente. Es inteligencia estratégica deficiente. El lobo solitario no muestra sus heridas al grupo. No porque sea frío ni porque no sienta, sino porque entiende algo que las ovejas no aprenden hasta que ya es demasiado tarde. En la jerarquía social, la vulnerabilidad sin criterio es munición. No todos los que escuchan tus problemas quieren ayudarte a resolverlos. Algunos necesitan saber dónde eres frágil. Algunos lo usan inconscientemente para sentirse superiores. Algunos lo archivan conscientemente para usarlo más adelante. Y la mayoría simplemente pierde el respeto por ti, no por maldad, sino porque el cerebro social interpreta la sobreexposición emocional como inestabilidad y la inestabilidad como riesgo. Robert Greene, heredero directo del pensamiento maquiavélico, lo articula en sus 48 leyes con una precisión que no deja margen de interpretación. Guarda tus intenciones. La persona que sabe demasiado sobre ti tiene apalancamiento sobre ti. No necesariamente lo usará, pero tú ya cediste el control de ese escenario. La arquitectura mental del soberano opera con información selectiva y revelación calibrada. Comparte con quien ha ganado ese nivel de acceso a través de tiempo, reciprocidad demostrada y lealtad probada. Con todos los demás, superficie limpia, presencia estable, profundidad cero. Esto no significa crear una máscara permanente. Significa construir capas de acceso. Círculos concéntricos. El exterior es lo que todos ven, tu competencia, tu posición, tu control. El interior es lo que pocos merecen, tu historia real, tus luchas genuinas, tu mundo interno. Proteger ese interior no es represión. Es soberanía sobre tu propio relato. La táctica es el silencio táctico aplicado al plano emocional. Antes de compartir algo personal, pregúntate una sola cosa: ¿esta información me da poder en esta relación o me lo quita? Si la respuesta no es clara, no lo compartas todavía. El tiempo también es un filtro. Lo que parece necesario decir hoy, en 3 días suele no serlo. El hábito 6 está sellado. Hábito 7, tolerar sin consecuencias. Este es el más letal de los 7. Y el más silencioso. Porque no hace ruido. No hay un momento dramático donde todo se rompe. Solo hay una serie interminable de momentos pequeños donde elegiste no reaccionar, y cada uno de ellos fue un ladrillo en la construcción de una dinámica que ya no puedes desconocer. Alguien te faltó al respeto y lo dejaste pasar. Alguien llegó tarde, otra vez, y no dijiste nada. Alguien tomó crédito por tu trabajo y lo toleraste. Alguien incumplió lo que prometió y recibió disculpas que aceptaste sin consecuencias reales. Alguien menospreció tu criterio frente a otros y seguiste operando como si no hubiera ocurrido. Lo llamaste madurez. Lo llamaste no dramatizar. Lo llamaste entender que las personas tienen sus procesos. Tiene otro nombre: entrenamiento. Le estás enseñando a esa persona, con cada tolerancia sin consecuencia, exactamente cuánto te puede costar. Y la respuesta que estás registrando en su cerebro social es: nada. Contigo no hay costo. Contigo se puede. Contigo el límite siempre cede un poco más y se presiona con suficiente constancia. Los sistemas sin consecuencias son sistemas que se explotan. Es matemática conductual, no filosofía. Un niño que aprende que el llanto obtiene resultados, llora más. Un empleado que aprende que los plazos no tienen consecuencias, incumple más. Una persona que aprende que puede faltarte al respeto sin costo, lo hace con mayor frecuencia y mayor intensidad. No porque sea mala persona necesariamente. Porque el sistema no tiene fricción. Y los sistemas sin fricción siempre se deslizan hacia el abuso. Maquiavelo fue absolutamente implacable en este punto: el príncipe que perdona sin condición no es generoso. Es débil. Y su debilidad se convierte en invitación. La clemencia tiene valor solo cuando es escasa. Cuando es constante, pierde todo significado y se convierte en permiso permanente. La táctica no es la confrontación dramática. No es el discurso emocional. Es la retirada estratégica. Silenciosa. Calculada. Sin anuncio. Funciona así: cuando alguien cruza una línea real, reduces el acceso. No lo explicas. No lo anuncias. No le das el discurso de los límites.
Simplemente ajustas las condiciones de la relación sin pedir su aprobación para hacerlo. Menos disponibilidad. Menos información compartida. Menos inversión emocional. Que el otro sienta el vacío y entienda, sin que tú pronuncies una sola palabra de explicación, que algo cambió de manera permanente. El vacío sostenido es la consecuencia más poderosa que existe en las relaciones humanas. Porque no puede ser negociado, reencuadrado ni contradecido. Solo puede sentirse. El hábito 7 está diagnosticado. Los 7 están sobre la mesa. Ahora viene la parte que nadie te dice cuando te habla de poder, de soberanía, de arquitectura mental. La parte que los videos de motivación omiten porque no vende bien. Porque no es cómoda. Porque destruye la fantasía de que puedes reescribir tu código sin pagar un precio real. El precio es la soledad. No la soledad del que no tiene nadie. La soledad del que ya no encaja en el nivel anterior. Cuando empiezas a eliminar la disculpa refleja, a cortar la justificación automática, a crear escasez real en tu disponibilidad, a decir no sin negociación, a reducir el acceso sin explicación. Algo ocurre en tu entorno que nadie te prepara para procesar. La gente que se beneficiaba de tu versión anterior empieza a llamarte frío, distante, arrogante, difícil. No lo dicen con crueldad necesariamente. Lo dicen con genuina confusión. Porque el sistema que tenían contigo funcionaba. Y tú lo interrumpiste sin aviso. Y ahora el sistema no funciona. Y la culpa, en la narrativa de ellos, solo puede estar en ti. Déjalo ser. Maquiavelo entendía que un gobernante que necesita ser amado por todos no puede gobernar de verdad. Porque gobernar implica decisiones que no todos aprueban. Implica límites que algunos encuentran injustos. Implica una soledad funcional que es el precio exacto de la soberanía real. Quien no puede pagar ese precio nunca gobernará nada, empezando por sí mismo. La cima tiene una característica que ningún discurso de éxito menciona con honestidad, es pequeña. Cabe poca gente. No porque el soberano sea exclusivo por capricho estético, sino porque la gente que puede operar en ese nivel de claridad, de disciplina, de ausencia de necesidad de aprobación, es genuinamente escasa. La mayoría prefiere la comodidad del grupo que valida antes que la claridad del criterio propio. Y esa es una elección válida. Pero incompatible con la tuya, si eliges la otra. El lobo solitario no es solitario porque fracasó en las relaciones. Es solitario porque ya no puede fingir que las ovejas son lobos para no estar solo. Lo que aprendiste hoy no es la superficie. Es el diagnóstico. Los 7 hábitos que has estado ejecutando en piloto automático, los que han estado costándote imagen, posición, tiempo y territorio sin que lo supieras. Ahora lo sabes. Y saber, sin actuar, es la forma más sofisticada de autoengaño que existe. Peor que la ignorancia, porque ya no puedes pretender que no lo veías. La pregunta ya no es si entendiste. La pregunta es qué vas a hacer con lo que entendiste. Si llegaste hasta aquí, ya eres distinto a quien comenzó el video. O ya lo eras antes de empezar, y esto simplemente te lo confirmó. Ambas posibilidades son igualmente válidas. Ambas tienen el mismo requisito, actuar. Comenta una sola cosa abajo. No una opinión. No una pregunta. Una declaración. La palabra soberano. No si ya lo eres. Sino si estás dispuesto a construirlo sin garantías, sin aplausos, sin red de contención emocional. Solo el trabajo. Solo el código reescrito. Solo la arquitectura. Las tácticas que no caben en este formato, las herramientas de influencia que el algoritmo no permite en abierto, el material sobre manipulación inversa. Posicionamiento de alto valor y neutralización de depredadores relacionales, están en el nivel exclusivo. El enlace está fijo en el canal. No para todos. Para los que llegaron hasta aquí y todavía tienen hambre. Nos vemos en las sombras.